Bueno, la clase pasada comenzamos la unidad 3 del programa, referida a la empresa como objeto de derechos, o sea, el aspecto patrimonial de la expresión empresa en la legislación, en la doctrina. Y empezamos considerando los elementos la, los elementos de la empresa o del fondo de comercio a la hora de su enajenación, tal como están mencionados en el artículo primero de la ley 11.867. Habíamos empezado a considerar los elementos que menciona esta norma legal, y vamos a retomar a partir de ahí. Vamos a compartir la pantalla con las diapositivas que utilizamos habitualmente. Habíamos comentado lo referido en un primer análisis, referido a los elementos mencionados por el artículo primero: el nombre, la enseña comercial, la clientela, y habíamos empezado a hablar del derecho al local. Aclaramos que muchos de estos elementos tienen una regulación autónoma. Vamos a ver que hay leyes específicas para muchos de esos, con lo cual vamos a volver sobre estos temas. Con relación al derecho al local, tenemos que tener en cuenta que el sentido de la expresión legal alude al derecho a que el adquirente de un fondo de comercio continúe la explotación del mismo, una vez adquirido, en el mismo lugar donde desarrollaba su actividad el vendedor. Como todos los demás elementos, no es excluyente que que ninguno de estos elementos se incluya en una transacción en particular. Todos los elementos pueden ser incluidos o excluidos, y aún pueden incluirse elementos que no están mencionados en el artículo primero de la ley. El límite que la jurisprudencia ha entendido que es aplicable es el referido a la cuestión de en qué circunstancias es obligatoria la utilización, la aplicación de los mecanismos de publicidad que menciona la ley, que prescribe la ley en los artículos posteriores al primero. Cuando dijimos el criterio jurisprudencial para determinar cuándo es obligatoria la aplicación de los mecanismos de publicidad, dijimos que esta circunstancia se da cuando la operación en particular implica el desvío de los fondos que constituían la expectativa de cobro para los acreedores. Esto normalmente se produce cuando se desvía la clientela.
porque una de las características esenciales, dijimos, de una transferencia en fondo de comercio es la garantía que le otorga el vendedor al comprador de disponer pacíficamente del derecho por el cual pagó un precio. Y esto supone la exclusión del vendedor de la actividad en competencia con el comprador. Bueno, de la misma manera, el derecho a continuar la actividad del comprador en el mismo espacio físico que lo hacía el vendedor, también es una cuestión de las circunstancias del caso, dado que hay empresas que desarrollan su actividad sin una localización, o el adquirente del fondo de comercio, aun cuando se trate de empresas para las cuales la localización sea un elemento determinante para la actividad, la motivación por la cual adquieren el fondo de comercio no está asociada a la realización de la actividad en ese lugar, sino puede ser adquirir la clientela para trasladarla a otro espacio físico. Bueno, aclarado esto, podemos ampliar la noción de derecho local, agregando que no se trata nunca de un derecho de naturaleza real, no se trata de que el adquirente tenga derecho a adquirir el derecho de dominio sobre el inmueble, puesto que, en primer lugar, ni siquiera es necesario que el vendedor, puede darse el caso que el vendedor no sea titular del inmueble, del dominio sobre el inmueble. Aún así, es factible concertar una compraventa de un fondo de comercio y hacer obligatoria la inclusión de este elemento cuando es de las circunstancias del caso, un elemento que ha sido tenido en cuenta por el comprador. Por lo tanto, es un derecho de naturaleza personal que va a tener una distinta configuración según cuál sea la condición jurídica del vendedor con relación al uso del espacio físico donde se desarrolla la actividad. Si el vendedor es propietario del inmueble, no está obligado, por el hecho de que enajene el fondo de comercio, no está obligado a desprenderse del dominio. Se da por cumplida este requerimiento, el derecho a que el adquirente continúe la actividad en el local, en la medida que le transfiera por algún título el derecho al uso del espacio físico. Esto normalmente se concreta a través de la figura del contrato de locación de inmuebles. En ese caso, entonces, cuando el vendedor es el propietario del local, da por cumplido su obligación de transferirle, junto con los demás elementos del fondo de comercio, el derecho local, otorgándole un contrato de locación. Cuando el vendedor no es sino un locatario del inmueble, su obligación consiste en tratar de conseguir que el adquirente asuma la misma condición de él, o bien cediéndole el contrato de locación al adquirente del fondo de comercio, o bien asumiendo el compromiso de conseguir que el propietario del inmueble, el locador, le conceda un nuevo contrato al
adquirente. Esta forma de la cesión de un contrato de locación normalmente está prohibida. Todos los contratos suelen incluir como una cláusula de estilo la prohibición del locador, perdón, del locatario, del inquilino, de ceder el contrato, dado que un contrato de locación no implica solamente derechos, sino implica obligaciones. Por lo tanto, el acreedor no puede ser no se le puede imponer un nuevo deudor a la vez que se desvincule el locatario anterior, porque el otorgamiento de un contrato de locación implica una decisión en la cual el locador está dando crédito a una determinada persona en función de sus características, de las averiguaciones que ha hecho acerca de su situación patrimonial, de su concepto crediticio, de manera que para el vendedor de un fondo de comercio que es locatario del inmueble, esto se concreta a través de una obligación de poner sus mejores esfuerzos en conseguir este resultado de obtener el otorgamiento de un contrato a favor del nuevo adquirente. Este elemento es de tal importancia que en el caso de firmado un contrato de transferencia de fondo de comercio, en un caso en que la actividad se desarrolla en un local que no es propiedad del vendedor y el vendedor no consiguiera que el propietario del inmueble le otorgue un nuevo contrato de locación al adquirente, esta circunstancia tiene entidad tal como para que el adquirente demande la resolución del contrato de transferencia del fondo de comercio. Este elemento es importante, el derecho al local, en la medida que normalmente es una de las circunstancias coadyuvantes para la generación de ingresos para el empresario que desarrolla su actividad en un lugar determinado. Hay actividades para las cuales la ubicación geográfica del local es determinante. Pensemos en las concesiones que se otorgan a bares y restaurantes en el local de una estación terminal de transporte de personas. El que desarrolla la actividad en un local de estas en un espacio de estas características tiene naturalmente una clientela cautiva, porque es normal, es algo habitual que las personas que están en tránsito por una terminal de transporte de personas y estén normalmente en situación de tener que esperar la llegada de su medio de transporte, utilicen el tiempo tomando un café por lo menos. De la misma manera, el kiosco que tiene fotocopiadora al lado de una oficina
que requiere de la presentación de copias de la documentación que las personas requieren para hacer trámites. Bueno, naturalmente, en esos casos, el lugar físico de desempeño de la actividad asegura a la empresa una clientela casi cautiva. En cuanto al elemento que menciona a continuación el artículo primero, a continuación del derecho local, esto es de las patentes de invención, entramos en el terreno de los derechos intelectuales. Ahora, a continuación, vamos a hacer una comparación de la visualización de un cuadro que ya habíamos visto cuando estudiamos las cuentas que conforman un balance. Habíamos visto el artículo 63 de la ley 19.550, que establece las cuentas mínimas que debe contener un balance para una sociedad. Y en ese momento comparamos las cuentas de un balance con la correlación de los elementos que forman parte de lo que debe considerarse incluido en el fondo de comercio según el artículo primero de la ley 11.867. Y ahí vimos que todos estos elementos que a continuación enumera el artículo primero quedan incluidos dentro de la noción de derechos intelectuales a los que alude el artículo 63 de la ley de sociedades, la 19.550. Bueno, la patente de invención es un derecho de naturaleza intelectual, dijimos, que otorga un monopolio de uso por un tiempo determinado a quien desarrolla una forma particular de fabricar bienes, una tecnología, podríamos decir, siempre que tengan aplicación industrial. Este derecho es temporal, no se puede reinscribir, se adquiere mediante su inscripción en un registro. Esto supone una diferenciación de otro elemento similar, que es lo que se conoce con el nombre de know-how, que es una expresión inglesa que traducida literalmente al castellano significa saber cómo, y se refiere a aquellos conocimientos desarrollados por un empresario conducentes a un mejor desempeño de su actividad, y que en lugar de registrarlo para obtener el respaldo legal que le da esa inscripción a los fines de poder explotar ese conocimiento en forma exclusiva, elige mantenerlo en secreto. Luego tenemos enumerado en la ley, en el artículo primero de la ley 11.867, a las marcas de fábrica, que es una expresión que en la ley 22.362, que es la ley que hoy regula las marcas, ha sido ¿Qué número de ley, profe?
Pero me hacen alguna pregunta, no entendí. Sí, ¿qué número de ley era? Que no escuché bien. 22.362. Sobre esto, a continuación, estamos desarrollando el punto 11 del programa. A continuación, en los puntos siguientes, vamos a ver cada una de las normas, la ley de marcas y designaciones, la ley de patentes, la ley de dibujos y diseños industriales, que es el elemento que viene a continuación. Las marcas son elementos, expresiones, normalmente lingüísticas, así como también signos visuales o de alguna manera sensibles y perceptibles por los sentidos, que individualizan productos o servicios y que son una especie de indicador para el público consumidor respecto de la experiencia que han tenido en la utilización, en el consumo de bienes o de servicios, y que normalmente tiene la consecuencia de que cuando uno ha experimentado la utilización de un servicio o el consumo de un bien con un determinado grado de satisfacción, la marca es el elemento que le permite recordar y a su vez le permite también aconsejar a otros eventuales consumidores, por lo cual constituye un elemento muy importante a la hora de generar ingresos a una empresa en particular. En línea similar a este elemento, que en su regulación de la ley que acabamos de nombrar, está establecido como un derecho registrable. Se adquiere el derecho al uso de una marca a través de su registro en una agencia específica del Estado. De la misma manera, tenemos un régimen similar respecto de los dibujos y modelos industriales, que son creaciones también intelectuales que se refieren a la forma de los objetos y a los envases, que también constituyen una forma de identificar, asociar para el consumidor y hacer más atractivo visualmente el bien de que se trata. Bueno, todos estos elementos los tenemos en la ley 11.867, enumerados en el artículo primero, con relación al procedimiento de venta de un establecimiento comercial. Acá a continuación, en esta diapositiva, tenemos la comparación de los elementos de las cuentas que la ley 19.550 establece como cuentas indispensables que debe contener el balance de una sociedad, con la correlación de los elementos que están comprendidos en la ley 11.867. En la columna de la izquierda tenemos los elementos de la ley de sociedades, y en los de la derecha los de la ley de transferencia de fondos de comercio. En primer lugar, la ley 11.867 solamente
incluye elementos del activo, no incluye el pasivo, porque se supone que el mecanismo legal está basado en la idea de proteger a los adquirentes de un fondo de comercio, a los acreedores de un fondo de comercio, de la expectativa de cobro que ellos tenían. Por lo tanto, están comprendidos aquellos elementos que inciden en esa situación que el legislador ha previsto. Por lo tanto, en la transferencia de un fondo de comercio no se incluye el dinero, no se incluye en caja que tenga el adquirente, el dinero no es... hay un micrófono abierto, hay un micrófono abierto que producía interferencia. Bueno, ahí lo silencié. Decíamos que tampoco, o sea, nadie compra un fondo de comercio para hacerse del dinero que tenía en la caja el vendedor. Es un elemento irrelevante a los fines del desempeño de la actividad. Tampoco están incluidos los créditos a cobrar. Como vemos acá, esto pone de manifiesto que para el régimen legal argentino, la empresa que es objeto de venta, la empresa en funcionamiento, objeto de venta, no constituye un sujeto de derecho, en el sentido de que no es un centro de imputación de los derechos y de las obligaciones, sino que las obligaciones del empresario titular de la actividad de la empresa que vaya a ser objeto de venta, el titular de esas obligaciones, el centro de imputación normativa, está en cabeza del empresario. Cuando el empresario se desprende del fondo de comercio, se desprende de algunos elementos y las deudas quedan en cabeza de él. La manera de que el adquirente no contraiga ninguna responsabilidad respecto de esas deudas y que, por otro lado, los acreedores no vean perjudicada su expectativa de cobro a través del flujo de fondos, de la continuidad de esa actividad, se va a ver reflejado en el mecanismo de retención del precio. Los acreedores se van a poder cobrar mediante la obtención de embargos sobre el precio de venta que tiene que depositarse en un banco oficial. Por lo tanto, no quedan incluidos los pasivos. Sí vamos a encontrar una coincidencia cuando llegamos al tercer elemento, a la tercera de las cuentas que tienen que estar abiertas en un balance. Y recordamos, el balance refleja un patrimonio, y el patrimonio solamente es titular de un sujeto. La empresa, en su aspecto objetivo, no incluye más que algunos elementos. Y el elemento de coincidencia es el referido a las mercaderías, que para el lenguaje de la ley de sociedades están referidos como bienes de cambio. Tampoco están incluidas en la transferencia de un fondo de comercio las inversiones, que es el cuarto inciso del artículo 63 de la Ley de Sociedades. Sí, nuevamente encontramos coincidencia en lo que se refiere a los bienes de uso, que en la ley
de sociedades aparecen en el inciso E con la aclaración de que se tienen que descontar las amortizaciones. A continuación, todo este conjunto de elementos que habíamos comentado como bienes inmateriales, así los refiere la ley de sociedades, tenemos todos los que acabamos de mencionar. El nombre, que hoy se llama, recordemos, designación de la actividad, la enseña comercial, patentes de invención, la clientela, las marcas de fábrica, dibujos, modelos industriales, distinciones honoríficas y demás derechos de la propiedad comercial, industrial o artística. Pero acá tenemos la particularidad de que el valor económico atribuible a estos elementos solamente se reflejan en un balance cuando el empresario ha debido pagar por ellos. Esto resulta de la expresión que utiliza el inciso F del artículo 63, cuando dice que deben incluirse en esta cuenta que deben tener abiertas las sociedades, los bienes inmateriales por su costo. Esto quiere decir que cuando una empresa, cuando la actividad de un empresario va produciendo la generación y le va adicionando valor a cada uno de estos elementos, según el caso de que la actividad así lo genere, ese valor, ese mayor valor que vayan adquiriendo el nombre del empresario, una particular patente que hayan desarrollado e inscripto, las marcas y demás, cada uno de estos elementos, en la medida que generan valor, o mayor valor, eso no se refleja en el balance, porque eso es un elemento que va a incidir a la hora de la venta del fondo de comercio en un particular mecanismo de evaluación que es lo que se llama el valor llave. Cuando se vende una empresa, además de incidir en el precio cada uno de estos elementos físicos, las mercaderías, las instalaciones, además de eso, el adquirente normalmente paga, porque el vendedor no se va a desprender de la empresa a menos que le sea reconocido este valor, va a pagar este valor empresa en marcha que no está reflejado en el balance. A continuación vamos a tratar de ampliar esta noción a través de otras diapositivas que vamos a comentar en su momento. Bueno, acá tenemos lo referido al valor llave. Esto es una noción que está en el artículo primero de la ley 11.867, no se refiere al valor llave, y esto da lugar a que algunos autores consideren que esto no es un elemento del fondo de comercio, sino es una aptitud del fondo de comercio que puede estar presente o no. Esto se relaciona con precisamente con la idea de una empresa que está en funcionamiento y que ha generado, que hace la diferencia por la cual una persona estaría dispuesta a pagar por ponerse en la posición que detentaba el vendedor de esa empresa. No todas las empresas
desarrollan un valor llave y no todos los adquirentes de una empresa están dispuestas a adquirir la empresa en razón de que la empresa tenga esta aptitud de generar utilidades particularmente atractivas, dado que a veces una empresa se compra como una forma simplificada o más barata en función del tratamiento fiscal que pudiera afectar a esa transacción, como una manera de adquirir un activo, alguno de los activos de la empresa, uno o alguno de los activos de la empresa. A veces lo que hace atractiva la empresa no es su capacidad de generar utilidades, porque no las genera, sino su aptitud legal para el desempeño de una actividad. A veces las determinadas actividades requieren una autorización legal para su desempeño, y el hecho de que el adquirente pueda continuar con esa autorización se logra a través de la venta del fondo de comercio. Un ejemplo de esto se da con las sucursales de casas bancarias o entidades financieras. El número, desde hace ya muchos años, el número de entidades financieras que autoriza el Banco Central es un número cerrado, ¿no? En particular el número de sucursales, de casas. Entonces, cuando un banco quiere expandir su actividad y quiere acceder quiere tener llegada a un barrio donde no tiene sucursal y otra entidad sí lo tiene, la manera de poder llegar a que su empresa capte clientela en ese barrio es a través de la adquisición de la sucursal, o sea, la compra de ese establecimiento. Y eso tiene un valor adicional. Y en estos casos, la transferencia de casas bancarias tiene otra particularidad, que es que normalmente el elemento que integra la transferencia de un establecimiento bancario es la inclusión del pasivo, a diferencia de lo que sucede en otras actividades, porque la manera de captar al cliente por parte de una entidad financiera es adquirir sus cuentas bancarias, que en el balance del banco, los depósitos de los clientes son deudas. Las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, se registran en el pasivo del banco. Y el adquirente, el interés del adquirente es normalmente hacerse de la clientela, para lo cual estas transferencias en particular incluyen el pasivo. Bueno, volviendo a la noción de valor llave, que dijimos no está incluido en el artículo primero, y gran parte de la doctrina sostiene que no se trata de un elemento en sí mismo, sino más bien de una aptitud que se refleja en el precio que el adquirente está dispuesto a pagar y que el vendedor exige como condición de desprenderse de su empresa. Es definido en las prácticas contables y por la teoría contable como el valor actual de las superutilidades futuras. Las utilidades futuras consisten en una proyección que se hace de las utilidades percibidas en el pasado. Normalmente se toma como referencia las utilidades de los últimos 5 ejercicios,
y se proyectan hacia el futuro. Se calcula que sobre esta base habrá de generarse las utilidades en el futuro. Y se habla de superutilidades porque se consideran tales a la rentabilidad que supera la rentabilidad estándar de los capitales. Alguien compra un fondo de comercio en la medida que la inversión realizada en ese fondo de comercio le vaya a generar una renta superior a la que podría obtener si coloca esos fondos en un depósito a plazo fijo, por ejemplo. Ahí tenemos un caso de rentabilidad estándar. Cualquier suma de dinero en una economía capitalista es susceptible de generar una renta si el dueño de esa suma de dinero elige no utilizarla para sí y se la cede a alguien. Ese cesionario paga una renta por ese capital. Bueno, la renta mínima que puede obtener cualquiera sin hacer nada normalmente constituye el piso a partir del cual se considera que nadie pagaría por una empresa que genera una utilidad similar a la que se puede obtener depositando los fondos en un banco, porque la explotación de una empresa supone una actividad, un esfuerzo, y depositar el dinero en un banco no supone ningún esfuerzo. Entonces, para que alguien pague para hacerse de un fondo de comercio, lo habrá de hacer en la medida que éste genere, cuando su expectativa por la cual compra el fondo de comercio está relacionada con la obtención de utilidades. Dijimos que en otros casos la motivación del comprador puede ser diferente. Bueno, pero cuando estamos hablando de estos casos, la noción de valor llave se refiere al valor actual de las utilidades que superan la rentabilidad promedio de una economía en la que se puede obtener esa renta sin desarrollo de ninguna actividad. Y la expresión actual que contiene esta definición supone que se refiere al hecho de que cuando un vendedor de un establecimiento comercial se desprende de ese establecimiento y fija el precio al día de hoy, esas utilidades que iba a percibir a lo largo de 5 años, las está cobrando todas juntas al día de hoy. Por lo tanto, el comprador habrá de hacerle un descuento, porque no es lo mismo tener una suma de dinero que estaba previsto percibirla en un plazo futuro, al día de hoy tiene un valor, se le descuenta el interés implícito en el transcurso del tiempo. Por eso se descuenta por la tasa de interés corriente. Ese es el mecanismo de cálculo que da lugar al cálculo del valor llave, que ahora lo vamos a explicitar en un gráfico que viene a continuación. La otra particularidad del elemento valor llave es que, si bien y quizás por eso se dice que no es un elemento del fondo de comercio, sino que es una aptitud del fondo de comercio, es que no se registra en el balance, salvo cuando el comprador del fondo de comercio pagó un precio. Entonces en su balance sí habrá de incluir el precio que pagó, el valor llave,
es un elemento que, o si de la misma manera, si en lugar de comprar la totalidad del establecimiento en funcionamiento, que da lugar al pago de un valor llave, compra uno de esos elementos en forma aislada como mecanismo para mejorar su capacidad de generar utilidades. Si compra una marca, por ejemplo, una marca ya desarrollada, establecida en el mercado, en ese caso también habrá de registrar en el balance el precio que hubiera pagado por la marca. Si me están hablando no los escucho. ¿Lo registra como un activo? Sí, el valor pagado se registra como un activo. Vuelvo a la diapositiva anterior. Perdón, acá lo tenemos. En el inciso F, la ley 19.550, dice que dentro de las cuentas del activo y con relación a los bienes inmateriales, ahí se refleja el precio pagado por esos bienes inmateriales, ya sea de elementos individuales, ya sea el valor llave por la adquisición de una empresa, por el conjunto de los elementos de la empresa. Bueno, acá en esta diapositiva tenemos gráficamente expresada esta cuestión referida al problema temporal de la generación del valor que se paga por la empresa en funcionamiento. Dentro de este rectángulo que tenemos en el centro de la diapositiva, tenemos una serie de números que sobre la izquierda están expresados en valores negativos, luego el 0, que representa el momento actual del análisis de la situación, y hacia la derecha tenemos los números 1, 2, 3, 4, 5 en valores positivos. Estos valores representan los ejercicios de una empresa que resultan que se expresan en un balance, en el balance de la empresa. En el punto de análisis del valor de la empresa a los fines de evaluarla, nos situamos en el punto 0. En el punto 0 lo que vemos es el valor de las superutilidades de los ejercicios anteriores. El -1 es el del año pasado, -2 el de hace 2 años, y así sucesivamente hasta el quinto. Esos valores se proyectan, por eso acá tenemos una flecha que hace un arco hacia el futuro, hacia los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 futuros a partir de la venta de la empresa. Y estas flechas en ángulo recto, que surgen debajo de cada uno de los ejercicios, representan el descuento por tasa de interés, lo que en la jerga financiera se llama valor actual. El descontar un valor es retrotraer de ese momento futuro al momento actual un valor económico, descontándole el interés implícito que estaba contenido en él. Entonces, el valor de las utilidades de cada uno de los ejercicios se va descontando por tasa de interés al momento actual, de modo tal que mayor descuento habrán de tener los valores correspondientes a los ejercicios más alejados en el tiempo. Bien. Ahora vamos a tratar de analizar esta cuestión de la valoración a través los distintos criterios de evaluación de una empresa a través
Uno de ellos es a través del balance. Este mecanismo de evaluación se llama valor libros o valor patrimonial proporcional. Lo de valor libro tiene que ver con que este mecanismo de evaluación, llamado valor patrimonial proporcional, no incluye el valor empresa en funcionamiento. En este ejemplo tenemos atribuidos cualquier valor a las cuentas del activo. Tenemos abierta la cuenta caja con un valor de 2.000. En mercaderías tenemos atribuido un valor de 15.000, bienes de uso o instalaciones 12.500, inversiones 3.400, marcas 5.000, en este caso significa que el sujeto pagó para adquirir una marca que ya estaba desarrollada, y de la misma manera pagó un derecho para explotar una patente. Y está reflejado ese valor en la cifra de 3.800. La suma de todas las cuentas del activo dan 41.700, y para financiar la adquisición de estos activos, la empresa contó con la financiación de proveedores por 5.100 pesos, que le permitió adquirir mercaderías a pagar por este importe. Obtuvo financiación en bancos por 9.800 pesos, con lo cual el pasivo de esta empresa alcanza 14.900 pesos. Y en cuanto a la financiación restante de los activos, la obtuvo mediante lo que se llaman recursos propios. Un capital de 20.000 pesos, utilidades retenidas que no se distribuyeron por 4.500 pesos, reservas para cumplir con la disposición legal de retener utilidades hasta alcanzar el 20% del capital social, las legales y en más las voluntarias, por 2.300 pesos. Esto hace que el patrimonio neto, el subtotal del patrimonio neto, sea de 26.800 pesos, que sumados al pasivo de 14.900 pesos, da un total de la columna de 41.700 pesos, que es la suma equivalente a la del activo. Ahora consideremos este capital, que son los aportes de los socios de la empresa. Supongamos que esta empresa está constituida como una sociedad anónima, y que ese capital está dividido en 200 acciones, cuyo valor nominal de cada una de las acciones es de 100 pesos. La expresión valor nominal normalmente se expresa con esta sigla B corta pesos N. Entonces, el valor patrimonial proporcional de cada una de las acciones o valor libro es de 134 pesos, que es lo que resulta de dividir el patrimonio neto por 200, que es la cantidad total de acciones en circulación. Entonces, esto es el valor patrimonial proporcional, que desde luego no constituye el precio por el cual en la práctica una empresa en funcionamiento que genera utilidades se vende. Para que se venda le habrán de tener que pagar al adquirente el valor empresa en marcha. O sea que el precio de una participación, el precio real,
va a resultar del valor libros más ese valor empresa en marcha o valor llave. Esa es la razón por la cual el precio, cuando leemos cotizaciones de empresas que cotizan en mercados, vemos que ese valor varía constantemente. Y eso varía en razón no solamente de este cálculo frío de las utilidades, del valor actual de las superutilidades futuras, sino por la expectativa, lo que cree el comprador que se va a verificar en el futuro, dado que en la realidad esos cálculos se pueden ver modificados por toda una serie de factores que todos los días se visualizan de una manera distinta. Dificultades que puede tener la empresa, que no surgen solamente de la historia pasada, sino que se prevén que sucedan, por el contexto económico, que si va a haber una devaluación del peso o no, y por el contexto político, y esto tanto regional como general. Bueno, todos esos elementos influyen en la determinación de lo que es ese valor empresa en marcha. Ahora bien, la empresa en marcha puede ser enajenada a través de distintos mecanismos jurídicos. Y acá ponemos en comparación cómo condiciona la forma jurídica de transferencia de la empresa en razón de los elementos que la componen. En la columna de la izquierda tenemos simplificada la exposición de un balance, donde tenemos este rectángulo incluye dos columnas, activo por un lado y pasivo más patrimonio neto por el otro. En la transferencia de fondo de comercio, esta primera columna de la izquierda, representada por este balance, solamente se incluye en la transferencia algunos activos. Aparece acá rosado un cuadro de la columna del activo como forma de sugerir que en la transferencia de un fondo de comercio no se incluyen todos los activos, sino aquellos que están comprendidos en el artículo primero, y no se incluye ningún elemento del pasivo. En cambio, cuando se compran las participaciones de una sociedad que está constituida bajo la forma de sociedad anónima, lo que se adquiere es el patrimonio en su conjunto. Por eso acá tenemos coloreado las dos columnas, la columna del activo en su integridad, la columna del pasivo y del patrimonio neto también. Por lo tanto, el que compra las participaciones de una sociedad está comprando el porcentaje de participación en ese patrimonio, en relación a la cantidad de acciones adquiridas. Y otra forma jurídica de adquirir una empresa en funcionamiento es a través de la fusión de sociedades, que es un mecanismo que está regulado en el artículo 70 y pico, 80 y pico de la ley 19.550, que ya estarán por estudiarlo si no llegaron todavía en las clases de la doctora Ferrer, perdón, de la doctora Pérez Cassini. Acá tenemos entonces que en la fusión de sociedades se integran los patrimonios de dos sociedades
en una nueva que se denomina sociedad fusionaria. Esta circunstancia determina que existen distintas formas de determinar el mecanismo de compra de esa empresa en funcionamiento. Para la adquisición de un fondo de comercio, el mecanismo lo tenemos pautado en la ley 11.867. Con relación a la compraventa de acciones, no está regulado ese procedimiento en ninguna norma legal, pero sí tenemos una serie de prácticas de estilo en el comercio que establecen algunas continuidades en las distintas operaciones que se realizan y que tienen algunos aspectos en común y otras diferencias muy importantes respecto de la transferencia de un fondo de comercio. Dijimos, ya adelantamos, y ahora lo vamos a ver en detalle, que el mecanismo de transferencia de un fondo de comercio implica una serie de cuidados de los acreedores del enajenante que se traducen en la obligación de hacer una publicidad y de exigir que el precio de venta sea depositado en una cuenta en un banco oficial para permitir que los acreedores del establecimiento comercial puedan satisfacer sus créditos. No obstante que estos créditos no fueran exigibles. En cambio, cuando se trata de la compraventa de un paquete accionario, dado que los activos los conocemos, cuando se lleva a cabo una operación de esta naturaleza, el comprador y el vendedor celebran un acuerdo previo, que es un acuerdo de confidencialidad, según el cual el vendedor, el futuro vendedor, antes de concretar la operación, pone a disposición del eventual adquirente toda la información referida al desenvolvimiento de la sociedad. Ese es una apertura de la información. Se le permite el acceso al futuro comprador a través de sus asesores, sus contadores y sus abogados, a quienes se les va a permitir acceder con total amplitud a la contabilidad, al contacto con el personal administrativo y eventualmente con los clientes, para evaluar la existencia de lo que hay, y de lo que hay es algo constatable, pero lo que no es del todo constatable son los pasivos, porque los pasivos constatables son los que constan en el balance, pero toda empresa en funcionamiento puede tener también lo que se llaman pasivos eventuales, dado que en cualquier momento pueden aparecer despidos de personal, indemnizaciones a pagar por daños producidos a un cliente en el salón de ventas, o
un reclamo por daños producidos por las mercaderías que hubieran sido vendidas. Bueno, todos esos eventuales daños es necesario evaluarlos y garantizarlos de una manera distinta de lo que resulta del régimen de transferencia de fondos de comercio. La manera de garantizar estos pasivos eventuales, cuando se trata de la compraventa de un fondo de comercio, insisto, esto no está reglamentado, sino que resulta de usos y costumbres. Lo habitual cuando se compra un paquete accionario de control, no cuando se trata de la compra de participaciones aisladas y minoritarias, como sucede diariamente cuando se compran y se venden acciones de sociedades en el mercado de valores. En la compraventa de un paquete de control, el mecanismo de resguardo para el comprador, que al adquirir el patrimonio en su conjunto, se va a tener que hacer cargo con ese conjunto de activos por el cual pagó de los pasivos que no pudo descontar del precio porque todavía no estaban reflejados en el balance y no se había formulado ningún reclamo. Bueno, para eso se reserva una parte del precio que normalmente se deposita en un mecanismo de garantía, lo que se conoce como una cuenta escrow, que puede hacerse en un banco o frente a algún fiduciario al que se le encarga la administración de ese fondo de garantía para responder a eventuales pasivos que se verifiquen normalmente se fija un plazo de 2 años. Los pasivos que no se hubieran verificado hasta esa fecha, bueno, ya es un riesgo que correrá el adquirente. Y la forma de garantizar en el caso de la fusión de sociedades, esto sí está reglamentado por la ley, y si comparan ustedes las normas de la ley de sociedades, los artículos 80 y pico por ahí, con las normas de seguridad que establece la ley de transferencia de fondos de comercio, van a encontrar una similitud muy grande. Bueno, aclarados estas particularidades de las transferencias, de las distintas formas de transferir una empresa, vamos a enfocarnos en el problema de los flujos de fondos, que supone una noción que fue introducida más bien por las técnicas financieras, pero que con el correr del tiempo se fueron ampliando a otras disciplinas como la contabilidad y la legislación también ha terminado por hacer referencia a ellas y cabe, por lo tanto, hacer un análisis jurídico doctrinario de esta noción para adentrarse en el significado de la misma. Para visualizar a qué nos referimos cuando hablamos de flujos de fondos, es importante no confundir la noción de flujo de fondos con la noción de ingresos, como puede resultar a través de las ventas que realiza una empresa. El problema de las ventas hace a la perspectiva contable del funcionamiento de una empresa. Visualicemos un estado de resultados de una empresa que tuvo ventas
por valor de 1 millón de pesos y que tuvo gastos, o sea, costos, por 900.000 pesos. Desde el punto de vista contable, esta empresa habrá tenido una utilidad de 100.000 pesos. Ahora, la perspectiva financiera es diferente, porque si estas ventas se convinieron con un plazo, en la caja de la sociedad no ingresó ninguna cantidad de dinero. El flujo de entrada en efectivo habrá de ser 0 pesos, porque estas ventas se van a cobrar en el curso del ejercicio siguiente. Estas son ventas que estaban reflejadas al cierre del ejercicio y que todavía no se habían percibido. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, el flujo de fondos fue de 0 pesos y desde el punto de vista de la caja, hubo que hacer frente a estos costos de 900.000 pesos. Por lo tanto, el flujo de salida de efectivo fue negativo y el saldo también fue negativo en 900.000 pesos. Otra visualización para acceder a la noción del enfoque financiero del flujo de caja, del enfoque contable de ganancias y pérdidas, lo tenemos en la consideración de 2 proyectos de negocios, que en esta diapositiva lo tenemos mencionados como proyecto A y proyecto B. En los 2 casos, el negocio que se propone implica una salida de dinero de 10.000 pesos para el inversor que está considerando hacer ese negocio. En el proyecto A, se le propone al inversor que vaya a obtener una ganancia de 20.000 pesos, o sea, gasta 10.000 y va a tener un retorno de 20.000, pero ese retorno, esa recuperación de la inversión, la va a percibir recién dentro de 4 años, en el 4º ejercicio económico. En cambio, en el proyecto B, la inversión es de la misma dimensión, pero la diferencia es que le va a ir produciendo utilidades, le va a ir produciendo recuperos, retornos, en cada uno de los ejercicios a partir del primero. Y el monto de cada recupero va a ser de 4.000 pesos. Sumados todos esos ingresos de 4.000, da como resultado una suma menor que la del proyecto A. En el proyecto A invierte 10.000 y recupera 20.000, en el proyecto B invierte 10.000, recupera 16.000. Pero desde el punto de vista financiero, el hecho de que los 4.000 los vaya percibiendo a lo largo de cada uno de los ejercicios y no todos al final, va a dar como resultado que esos 4.000 que va a cobrar en el primer ejercicio, más los 4.000 que va a cobrar en el segundo, le va a permitir reinvertir esos fondos, con lo cual desde el punto de vista financiero, y según cuál fuera la tasa de interés a la cual puedan reinvertir esos fondos, esto es una cuestión de oportunidad, que se va a dar, que se puede dar o no, puede resultar que el proyecto B sea más rentable que el proyecto A desde el punto de vista financiero, habida cuenta de esa disponibilidad
más inmediata que tiene el proyecto B con relación al proyecto A. Esto tenemos que confrontarlo con las visiones, con la visión jurídica tradicional de patrimonio, que es un concepto estático. La visión tradicional del patrimonio, expresado como prenda común de los acreedores, supone que el patrimonio se integra por activos, que son cosas y derechos, menos pasivos, que da un resultado X, el que llamamos patrimonio neto, y que constituye una visión estática similar a la visión contable, que dijimos que el balance es una fotografía de un patrimonio tomado el día del cierre de ejercicio. Entonces, desde el punto de vista jurídico tradicional, el patrimonio es esa foto que va variando todos los días. Bueno, la visión jurídica de la noción de patrimonio ha venido variando y hace ya varios años que muchos autores hablan de una visión de que es necesario que desde el punto de vista jurídico se desarrolle una concepción dinámica del patrimonio. Hay un autor francés que allá por los años 50, Pierre Catalá, escribió sobre esta noción, advirtiendo ciertos cambios sociales que, propios de las economías capitalistas, en las cuales las personas desarrollan una particular preferencia por los ingresos que por sobre los capitales. Este estado de cosas, que es propio naturalmente de economías capitalistas complejas, donde las oportunidades de inversión de los fondos se multiplican, van dando las condiciones para que se produzca este cambio de preferencias. En las sociedades de base, cuya economía tiene una base fundamentalmente agropecuaria, el dinamismo de las oportunidades de inversión ponen el acento más en lo que se llama el stock, o sea, la acumulación de activos, el capital, pone mucho más el acento en ello que en la rentabilidad. En las economías modernas, en el mundo moderno, se ha ido produciendo un desplazamiento. Esto es lo que lleva a la conveniencia de desarrollar una noción que capte esta nueva realidad, que es lo que podemos, lo que en finanzas se llama el flujo de fondos. Este problema o esta falta que teníamos de una noción tiene que ver con la importancia que tienen los conceptos en la teoría jurídica. Esto viene de tiempo atrás en la historia, desde los jurisconsultos de la época republicana en Roma, utilizaban la técnica de clasificar las nociones jurídicas en relaciones de género a especie, y esto demostró tener utilidad a la hora de desarrollar nuevos puntos de vista sobre los problemas. De ahí la conveniencia de desarrollar nociones que capten estas realidades. Desde el punto de vista de la historia del desarrollo de estas nociones, probablemente esta ley que estamos
analizando ahora, la ley que vamos a analizar ahora y que estamos estableciendo todo el contexto teórico para entender en toda su dimensión el problema de la transferencia de fondos de comercio, su legislación constituyó probablemente la primera introducción en la legislación de la captación de este problema del desplazamiento de la importancia patrimonial de los valores futuros respecto de los valores estáticos. Y el hecho de que se incluya un mecanismo para proteger esa expectativa de los acreedores del vendedor de un establecimiento de un fondo de comercio, de un establecimiento comercial, en la medida que se viene a reconocer en la ley el hecho de que el vendedor de un establecimiento comercial no estaba dando crédito sobre la base de la posibilidad de ejecutar a su deudor a la hora de que el deudor no tuviera la posibilidad de cancelar su deuda, viene a reflejar la realidad del funcionamiento del mundo de los negocios, más allá de la forma en que los códigos civiles reglamentaban el mecanismo de garantía de los acreedores. El principio según la cual el patrimonio es la prenda común de los acreedores, que hoy está reflejado también, que no está explicitado en el Código Civil de Vélez Sarsfield, pero que en el nuevo Código Civil y Comercial sí está explicitado en dos disposiciones del ordenamiento legal. Esta visión del problema de las garantías era necesario complementarlo en los casos en que esa expectativa real que está dada en la posibilidad de la autocancelación de las obligaciones no estaba cubierto sino a través de un mecanismo de cobertura de esta naturaleza. Esto tiene que ver con una comparación que formula un autor norteamericano que da el siguiente ejemplo. Dice, si nosotros vamos a tomar un medio de transporte respecto del cual tenemos la sospecha de que pueda sufrir un accidente en el camino, no nos satisface el hecho de que nos digan que al comprar el pasaje vamos a tener contratado un seguro de vida, porque lo racional en ese caso es no tomar ese medio de transporte. El mecanismo de la responsabilidad del patrimonio, el hecho de que el acreedor ante el incumplimiento de su deudor tenga la posibilidad de agredir el patrimonio de su deudor para satisfacer su crédito no cumplido, constituye una alternativa de segundo orden. La alternativa de primer orden equivale al seguro de vida, bueno, o al seguro de daños personales, para no hacerlo tan dramático el ejemplo. El seguro nos va a indemnizar de los daños que suframos en el accidente, que equivale a la ejecución de los bienes del deudor. Pero la alternativa más satisfactoria es preservar la integridad personal, que equivale a que es razonable darle crédito a aquel deudor que va a tener fondos disponibles
a la hora de pagar sus deudas. Y esto es lo que se manifiesta a través de la noción de flujos de fondos. Esto es una noción que también es importante que la tengan presente cuando estudien quiebras, donde van a ver que la noción de el mecanismo que dispara en la aplicación del mecanismo legal de apertura del procedimiento concursal no es la situación patrimonial negativa. No se trata de que el deudor tenga que tener deudas mayores que sus activos. Mucho antes de esa situación se dispara la posibilidad de poner en funcionamiento el mecanismo de la ley de concursos, que se da a través de lo que se llama cesación de pagos. Lo que dispara la necesidad de proteger a los acreedores es la cesación de pagos, cuando el deudor deja de contar con medios económicos para atender regularmente sus obligaciones. Acá tenemos otra manifestación de esa visión dinámica del problema del patrimonio que no está expresada en esa visión tradicional de que el patrimonio, o sea, los activos, constituyen el respaldo del crédito. Otro ejemplo de la visualización y de la aproximación jurídica a esta relación, a esta visión dinámica del patrimonio, aparece por primera vez en documentos técnicos. El antecedente más antiguo que yo he encontrado es una ley 19.991 del 30 de noviembre del 72, que alude a cierta información que tienen que presentar las empresas que participan en contrataciones con el Estado. Ahí aparece expresada una noción que en finanzas se venía usando desde mucho tiempo atrás, que es esta noción de flujo de fondos. Otro ejemplo lo tenemos en las circulares del Banco Central, que a la hora de establecer las pautas que las entidades financieras habrán de cumplir para otorgar créditos a los solicitantes, es la evaluación de los flujos de fondos. O sea que las empresas, cuando van a solicitar un crédito bancario, tienen que justificar frente al banco que habrán de contar con recursos líquidos, o sea que la dinámica de su actividad habrá de generar los ingresos suficientes que estén disponibles a la hora del vencimiento de sus obligaciones. Bueno, y esto nos lleva a visualizar cómo está regulado en nuestro ordenamiento jurídico este procedimiento que introduce la ley 11.867, que lo exhibo acá en esta diapositiva y inmediatamente después vamos a pasar a comentar el texto legal. Pero resumiendo, en la diapositiva tenemos que el procedimiento consiste en la presentación de un listado provisorio por parte del vendedor. O sea, quien va a vender un fondo de comercio tiene que identificar a su probable vendedor, quienes él reconoce como sus acreedores. Luego habrá de llevarse a cabo un procedimiento de publicidad, dado que es posible que el vendedor no sea totalmente honesto o no sea suficientemente ordenado y no tenga presente que sus acreedores fueron tales y cuales y que no estaban incluidos en ese listado. Por lo tanto, tiene que haber un
mecanismo de publicidad que permita la fase siguiente, que es la de oposiciones por parte de aquellos que se consideran con derecho a percibir su crédito anticipadamente en caso de venta. Y por último, el depósito del precio de venta en una cuenta a los fines de que los acreedores puedan embargar las sumas correspondientes a sus créditos. Y un segundito que vamos a poner en pantalla el texto legal para desarrollar este esquema que acabo de mencionar. Bueno, acá tenemos a la vista la ley 11.867 con su artículo primero, que ya hemos analizado, y dice: decláranse elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier título, las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial, industrial o artística. Bueno, el procedimiento propiamente dicho empieza en el artículo segundo, que dice: toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación directa y privada o en público remate, solo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros, previo anuncio durante 5 días en el Boletín Oficial de la Capital Federal o provincia respectiva y en uno o más diarios o periódicos del lugar en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador, y en caso que interviniesen, el del rematador y el del escribano con cuya actuación se realizará el acto. Bueno, la primera consideración, siguiendo el orden del texto legal, es que estas disposiciones no se aplican solamente a venta, sino a cualquier forma de transmisión. Esto incluye una donación, por ejemplo. No solamente es venta a título oneroso, sino también transmisión a título gratuito, como puede ser una donación. También hacen obligatoria la utilización de este mecanismo, el aporte de un fondo de comercio a una sociedad. Tengo una pregunta yo. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para transferir el fondo de comercio? ¿Es privado, público? ¿Cuál sería? Desde el punto de vista documental, normalmente Claro. es un instrumento privado. No hay ninguna formalidad al respecto. Se puede documentar por instrumento privado perfectamente. La siguiente observación alude a que también en un remate se puede transferir un fondo de comercio, y no solamente se puede transferir un fondo de comercio a título de dueño, sino que también se puede, otra de las formas jurídicas que tienen la aptitud de desplazar la posición del empresario y permitirle la explotación a un tercero, puede ser la locación de un fondo de comercio.
no es una figura habitual, pero es posible que alguien le ceda a otro la explotación de una empresa y al cabo de ese periodo le tenga que devolver la empresa. Esto se ha verificado, no es una cuestión puramente teórica, sino que, si bien no es común, pero se han verificado transacciones de esta índole. La dificultad de la posibilidad de realización de otras operaciones que no sean venta con dinero, es que cuando no hay dinero efectivo que se pueda depositar y permita que actúe como garantía de los acreedores que no estuvieran dispuestos a prestar la conformidad con la venta, es que cualquier otra transacción que no implique la disponibilidad de efectivo supone la necesidad de contar con la aceptación de los acreedores. Y esto se logra o bien cuando no hay acreedores, cuando se está vendiendo un fondo de comercio de una empresa que no tiene pasivos, o bien cuando a los acreedores se los desinteresa, se les paga anticipadamente sus acreencias, o se les garantiza. Hay posibilidades de otorgarles garantías respecto de la posibilidad de cobrar en un futuro. En fin, son todas alternativas que pueden verificarse. Lo mismo, la misma dificultad, o una de las dificultades que hace poco práctico vender un establecimiento comercial en un remate público. La otra consideración la merece esta frase que dice: solo podrá otorgarse válidamente con relación a terceros. Esto tiene que ver con que estas normas no regulan la compraventa en lo que hace a la relación comprador y vendedor, sino regulan las consecuencias de ese contrato con relación a terceros. Dicho de otra manera, regulan el problema de la oponibilidad. El contrato se puede hacer válidamente entre comprador y vendedor sin darle cumplimiento a las disposiciones de esta ley, y la consecuencia habrá de ser de que esta transacción no será oponible a terceros. Vamos a ver más adelante, sobre el final del articulado, hay una disposición que alude a esta circunstancia. Bien. Previo anuncio durante 5 días en el boletín oficial y en uno o más diarios o periódicos del lugar, debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio, los datos de la operación, y en caso que interviniesen el del rematador en el caso que la venta se hiciera por remate, caso poco frecuente, y el del escribano con cuya actuación se realizará el acto. Bueno, normalmente puede haber un intermediario, que es el que va a ser el receptor de las oposiciones y que va a actuar mediando entre comprador y vendedor, y va a ser el encargado de depositar el precio para que sirva como garantía de los acreedores del vendedor. Bueno, continuamos con el artículo siguiente, que regula el resto del procedimiento. El enajenante entregará en todos los casos al presunto adquirente una nota firmada enunciativa de los créditos adeudados, con nombres y domicilios de los acreedores, montos de los créditos y fechas de vencimiento si las hay. Créditos por los que se podrá solicitar de inmediato las medidas autorizadas por el artículo 4, a pesar de los
a pesar de los plazos a que puedan estar subordinados, los créditos, salvo el caso de la conformidad de los acreedores en la negociación. O sea, la única manera de eludir las medidas del artículo 4, que es el depósito y a los fines de su embargo, la única manera de eludir esto es cuando se cuenta con la conformidad de todos los acreedores. Y para poder ejercer estos derechos, dice el texto legal, esto es a pesar de los plazos a que puedan estar subordinados. O sea, no solamente pueden oponerse los acreedores cuyos plazos son exigibles, sino también aquellos cuyo plazo para el cobro del crédito todavía no había vencido al momento de la realización de la transferencia del Fondo de Comercio. Bien, continuamos con el artículo 4. Dice el artículo 4. El documento de transmisión solo podrá firmarse después de transcurridos 10 días desde la última publicación, y hasta ese momento los acreedores afectados por la transferencia podrán notificar su oposición al comprador en el domicilio denunciado en la publicación, o al rematador o escribano que intervengan en el acto, reclamando la retención del importe de sus respectivos créditos y el depósito en cuenta especial en el banco correspondiente de las sumas necesarias para el pago. Este derecho podrá ser ejercitado tanto por los acreedores reconocidos en la nota a que se refiere el artículo anterior, como por los omitidos en ella, que presentaren los títulos de sus créditos o acreditaren la existencia de ellos por asientos hechos en los libros llevados con arreglo a las prescripciones del Código de Comercio. Pasado el término señalado por el artículo 5, sin efectuarse embargo, las sumas depositadas podrán ser retiradas por el depositante. Bueno, de esta disposición surgen varias consecuencias. Una de ellas, y empezando por el final de lo que dice el artículo, es que no se puede realizar ninguna transferencia de fondo de comercio que no sea con la conformidad de que no cuente con la conformidad de los acreedores, si el precio pactado por la operación no supera el monto de los pasivos de los acreedores que se hayan denunciado en la lista del artículo 3 o de los que hayan deducido oposición según el mecanismo del artículo 4. O sea, la totalidad del pasivo, según los montos declarados en un caso y reclamados por los acreedores por otro, sea inferior al precio de venta. Si no, la operación en todo caso se puede realizar, pero esto va a generar responsabilidades para el adquirente. El adquirente habrá de saber que eventualmente tendrá que hacer frente a las responsabilidades que resultan de no haber dado satisfacción y desinteresado a los acreedores. Bueno, la segunda consideración es que este artículo contempla un doble juego de intereses, el de los acreedores que no fueron denunciados por el vendedor, y por otro lado, el derecho del vendedor de que este procedimiento de individualización de los acreedores tiene que tener algún tipo de control, porque este mecanismo es extrajudicial. Cualquiera que lee un edicto
donde se está anunciando la venta de un establecimiento comercial, podría decir, bueno, me opongo a la venta, reténganme tanta suma de dinero que resulta de algo que considero yo que me es debido. Pero en esto no tiene intervención el deudor para ejercer ese control. Por lo tanto, el mecanismo legal supone la contemplación de este doble juego de intereses. Y esto se asegura a través de que el precio, en la medida que haya precio disponible, no se le entrega para pagarle al deudor, sino que se deposita. Y la razón del depósito es para permitir que se lleve a cabo un embargo de esos fondos, de acuerdo a lo que dice esta parte final, sin efectuarse embargo. O sea, pasado el término del artículo 5 sin efectuarse embargo, el término del artículo 5 son 20 días. O sea que las sumas están depositadas durante 20 días, plazo que en la práctica resulta bastante exiguo. Debe estar depositado durante 20 días para permitir que los acreedores deduzcan un embargo. Acá sí hay un control judicial para que esas sumas se puedan retener y no resulte que se disponga de ellas y que las cobre finalmente el comprador, perdón, el vendedor. Para obtener el embargo, los pretendidos acreedores tienen que presentar los títulos de sus créditos, por un lado, por una alternativa. La otra alternativa es acreditar la existencia de ellos por asientos hechos en los libros, llevados con arreglo a las prescripciones. En esa época era el Código de Comercio, hoy estas disposiciones las tenemos en el Código Civil. Bien. Ya adelantamos que los fondos tienen que mantenerse depositados en esa cuenta para que el comprador, rematador o escribano hagan la retención y para que los acreedores hagan el eventual embargo. En los casos, dice el artículo 6, en que el crédito del oponente fuera cuestionable, el anterior propietario podrá pedir al juez que se le autorice para recibir el precio del adquirente, ofreciendo caución bastante para responder a ese o esos créditos. Acá tenemos la alternativa de que el vendedor no reconozca la existencia de esos créditos reclamados por quien dedujo oposición. Ya sabemos, la oposición no tiene ningún control para ser reclamada. El embargo se ordenará por un juez que evaluará a través de documentación, pero esto no supone un procedimiento contencioso del cual se le va a dar vista al vendedor. Supone una medida precautoria, como es el embargo. Entonces, mientras se debate ampliamente, para lo cual habrá el reclamante tendrá que promover un juicio. El embargo es una medida cautelar que se ordena a las resultas de un juicio de conocimiento, donde se va a discutir ampliamente y en forma bilateral la existencia o no del derecho. Por lo tanto, la necesidad de que se tomen estas garantías. Y si el proceso va a llevar tiempo, el vendedor puede ofrecer alguna garantía para retirar el precio de venta del establecimiento. Continúa el artículo 7 diciendo: transcurrido el plazo que señala el artículo 4 sin mediar oposición. O sea, el
artículo cuarto es el plazo de 10 días para oponerse. O cumpliéndose, y si se hubiera producido la disposición del artículo quinto, o sea, los 20 días para el embargo, podrá otorgarse válidamente documento de venta, el que producirá efecto con relación a terceros, y deberá extenderse por escrito e inscribirse dentro de 10 días en el registro público de comercio o en un registro especial creado al efecto. Bueno, acá tenemos entonces una doble instrumentación de la transferencia del Fondo de Comercio. Un contrato provisorio que se realiza en el comienzo de las tratativas, cuando el vendedor le provee al comprador un listado de los créditos que él reconoce, y el documento definitivo que se va a producir, se va a otorgar una vez producido el mecanismo de publicidad, o sea, la publicación de edictos y el vencimiento de los plazos de 10 días para la oposición y 20 para el embargo, y recién ahí se produce la instrumentación definitiva mediante un nuevo documento, el que se va a inscribir en el registro público a los fines de que haya una nueva oponibilidad a terceros. Bueno, nos quedan por comentar estos 4 artículos. Estamos ya sobre la hora, así que podemos, si hay alguna pregunta que haya quedado, podemos tratar de contestarla. Los escucho. No hay ninguna... Profesor, cuando usted habló del problema del flujo de fondos en la perspectiva financiera, ¿esa moneda era en dólares o en pesos? No, el flujo de fondos no es una obligación que haya que evaluarla en una moneda determinada. Depende de los negocios que estén en circulación, si esos negocios son en pesos o en moneda extranjera. No son objeto de una valuación en una moneda única. Cada uno depende de la índole de la relación jurídica de la cual, en la cual se originan, y eso va a determinar. Ahora, luego el precio se puede pactar en la moneda que cada uno quiere. O sea que, profesor, es como cualquier transacción comercial que uno realice. ¿Sí? Sí, por supuesto. Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos entonces el día miércoles. Así que les agradezco la participación. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el Hasta el miércoles. miércoles. Gracias. Chao. Adiós. Hasta luego. Profesor.